Este video pretende familiarizar y entrenar al usuario con las técnicas de diagnóstico orientadas al sistema eléctrico de carga de un vehículo, situación que permitirá reconocer síntomas de fallas y planificar una estrategia de operación en torno a la forma más efectiva de detección de alguna posible falla. Al terminar esta actividad, el usuario será capaz de identificar síntomas evidentes de fallas en el sistema de carga, junto con las correspondientes mediciones y comprobaciones para realizar un diagnóstico claro y preciso frente a una situación anormal en el sistema. Electromagnetismo. El magnetismo producido por efecto de la electricidad es denominado electromagnetismo. Su fundamento se basa en que cuando una bobina de cable arrollada a un soporte o núcleo de algún buen material conductor del magnetismo, como hierro dulce, formando espiras, es atravesada por una corriente eléctrica, crea a su alrededor un campo magnético. El efecto es reversible, es decir, si una bobina de cable conductor es sometida a la variación de un campo magnético, se produce en las espiras un desprendimiento de electrones y se crea por tanto una corriente eléctrica. El alternador entrega gran intensidad de corriente, pero es alterna y debe ser rectificada o convertida en continua. Como el alternador funciona a régimen variable, necesita de un sistema de regulación de la corriente entregada, sin depender del régimen de funcionamiento o el estado de la batería. ¿Por qué es necesaria la regulación de tensión? La misión del regulador de tensión es mantener constante la tensión del alternador. Esta depende en gran medida de su velocidad de giro y de la carga a que esté sometido. A pesar de estas condiciones de servicio continuamente variables, es necesario asegurar que la tensión se regule al valor preestablecido. Esta limitación protege a los consumidores contra sobretensiones e impide que se sobrecargue la batería. La regulación de la carga sobre la batería se realiza mediante el control de la corriente que excita al alternador, es decir, controlando la corriente que la batería suministra a las bobinas inductoras. Cuando la tensión generada por el alternador es muy alta, el regulador limita la corriente de excitación para que de este modo el alternador reduzca la tensión que genera y no dañe la batería. La corriente alterna inducida en las tres fases del alternador tiene que ser rectificada para poder ser entregada hacia la batería y a los consumidores a través del puente rectificador equipado con los diodos de potencia. La corriente del alternador se divide en corriente de carga de la batería y en corriente de alimentación de los consumidores. Grupo inductor. Gira por la polea, se compone de un eje llamado rotor, en donde se encuentra la bobina de excitación que al recibir la corriente de la batería crea un fuerte campo magnético. Grupo inducido. Parte fija conocida como estator, lugar donde la corriente es inducida. Grupo rectificador. Formado por la placa de diodos rectificadores encargados de convertir la corriente alterna en continua. En este punto del diagnóstico procedemos a verificar el conjunto de diodos rectificadores. En esta placa nos encontramos con 8 diodos. El diodo es un dispositivo electrónico que permite el paso de corriente en un solo sentido. Esto quiere decir que es unidireccional. Para realizar la medición de un diodo debemos verificar que solo marque en un solo sentido. Terminando con este proceso, realizamos un diagnóstico al grupo inducido correspondiente al estator. Con esta medición de continuidad, verificaremos que sus tres bobinas o fases no se encuentren aisladas o en corte. Luego procederemos a verificar el grupo inductor correspondiente al rotor. Debe haber continuidad entre los anillos rozantes y no debe haber continuidad entre los anillos y el eje. Continuando con este diagnóstico, realizaremos las siguientes inspecciones visuales. Comenzaremos verificando el estado de la correa, que no exista desgaste o esté cortada.
Luego verificamos que la tensión sea la indicada para el buen funcionamiento. Lo siguiente en inspeccionar son los terminales de conexión del alternador. No deben estar sueltos ni sulfatados. Estos son los siguientes. La última inspección visual consta en verificar que los bornes de la batería no se encuentren sulfatados o sueltos. También debemos verificar la carga de la batería, que debe ser alrededor de 12 volts. Procedemos a realizar la medición. Como podemos ver, nos marca 12 volts, lo cual nos indica que está en un perfecto estado. La última en este diagnóstico, realizaremos la prueba de potencia de alternador a velocidad del ralentí, con los consumidores permanentes encendidos. El voltaje de carga debe ser entre 13,5 a 15 volts. Como podemos ver, indica que carga 14,3 volts, lo cual está dentro del rango de funcionamiento e indica que está todo bien. En este momento nos encontramos con una falla en el sistema de carga del vehículo, específicamente en nuestro alternador. La falla corresponde a las escobillas, o comúnmente conocidas como carbones, los cuales presentan un desgaste mayor y no están realizando contacto directo con los anillos rozantes del grupo inductor. Por tanto, la corriente no está siendo transmitida, no provocándose así el giro del rotor. Corroboraremos con nuestro multímetro que el voltaje entregado por el alternador se encuentre entre 13,5 a 15 volts. Este parámetro indica una buena carga y un buen funcionamiento del alternador. Como podemos ver, nos marca 12,14 volts, lo cual nos indica claramente que el alternador no está realizando su función. Una vez extraído el alternador del vehículo, comenzamos con su desarme para lograr extraer las escobillas en mal estado. Comenzamos con la tapa superior, luego desmontamos el grupo inductor y en este caso, como las portaescobillas están en una sola pieza con la placa de diodos, no es necesario desmontar más allá. Luego se prosigue al sacar los carbones o escobillas, se reemplazan por unas nuevas y se vuelve a armar el alternador. Ya reemplazadas nuestras escobillas en mal estado, el alternador armado correctamente e instalado en nuestro vehículo, solo nos queda corroborar que su funcionamiento esté siendo el adecuado. Como podemos observar en este instante, los terminales están bien conectados, la correa se encuentra funcionando, permitiendo el buen giro del alternador con una tensión suficiente. Corroboraremos que nuestro voltaje entregado por el alternador hacia la batería sea el indicado entre los parámetros 13,5 a 15 volts o se acerque lo bastante a ellos. Con nuestro multímetro realizaremos la medición para corroborar. Como podemos ver, nuestro multímetro nos indica que el alternador está entregando 13,4 volts. Esto quiere decir que la falla ha sido solucionada.